Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino. Cuarta temporada. Un maravilloso día en el Señor. Si ha salido el sol, significa que Dios sigue derramando su bondad sobre todos y desea nuestro mayor bien. A veces, con nuestro egoísmo, podemos ser una nube negra para los demás. Pero en este día, Dios nos invita a poner nuestras habilidades a su servicio y a descubrir que las pequeñas cosas que podemos hacer día a día pueden ser una gran bendición para quienes nos rodean. Los santos no eran genios, simplemente ponían sus talentos ante el Señor y Dios se valió de ellos para llevar a cabo grandes misiones. Por ello, animémonos a seguir aportando al mundo con nuestros dones y cualidades. Descubramos en nuestro catálogo divino de hoy, 26 de enero, qué santos iluminaron la tierra con sus capacidades y docilidad al Espíritu Santo. Hoy se veneran los siguientes santos: Santos Timoteo y Tito, obispos; Santa Paula, viuda; San Alberico, abad; San Agustín Erlandson, obispo; San Teógenes, mártir. Santos Genofonte y María, con sus hijos Juan y Arcadio, monjes; Beato Miguel Cosal, obispo y mártir; Beato Gabriel María Alegra, presbítero; y la Beata María de la Dive, viuda. En las anteriores temporadas hablamos sobre los santos obispos Timoteo y Tito y sobre el Beato Miguel Cosal. En esta ocasión hablaremos de un religioso que, con su talento para el estudio de la Sagrada Escritura y para hablar varios idiomas, fue un gran puente de comunicación y vínculo con la Iglesia china para su evangelización. Él es el Beato Gabriel María Alegra. Su nombre de bautismo era Juan Esteban. Él se sentía muy orgulloso de tener ese nombre, pues Juan fue el discípulo predilecto del Señor y le encomendó desde la cruz el cuidado de su madre. Nació en el año 1907 en San Giovanni La Punta, provincia siciliana de Catania, Italia. Fue el mayor de 8 hermanos. Sus padres se llamaban Rosario y Juana, y aunque toda su vida vivieron en la pobreza, fueron siempre virtuosos y devotos, especialmente a la Virgen María en el santuario de la Rabanusa. Su vocación sacerdotal se despertó pronto, pues en 1918, con 11 años, entró al seminario menor franciscano en el convento de San Biagio en Arcireale, Sicilia. Allí realizó sus estudios de bachillerato. En 1923, cuando tenía 16 años, vistió el hábito franciscano y comenzó el noviciado, cambiando su nombre de pila por el de Gabriel María. Al año siguiente, en 1924, hizo la primera profesión. Aquel mismo año, con ocasión de la peregrinación del brazo de San Francisco Javier a Sicilia, pidió y obtuvo la gracia de la vocación misionera. En 1926 fue enviado al Colegio Internacional de San Antonio en Roma para que completara sus estudios eclesiásticos. Allí, en el año 1928, escuchó una conferencia sobre Fray Juan de Montecorvino, franciscano misionero y arzobispo en China, con motivo del 6º centenario de su muerte. La conferencia fue la motivación para él de ser misionero en China. Cuando se enteró de que en China no había una traducción católica de toda la Biblia, decidió irse allí para traducir las Sagradas Escrituras a este idioma. Este propósito, como voto, lo entregó a la Virgen María cuando celebró en su pueblo la primera misa. Poco antes, el 20 de julio de 1930, había sido ordenado sacerdote. En septiembre de 1931 fue enviado por los superiores como misionero a China. Tenía 24 años. Este joven sacerdote marchaba entusiasmado por anunciar el evangelio a los chinos, pero tenía como gran objetivo concreto traducir la Biblia a la lengua china. Así, tan pronto como pisó las tierras asiáticas, se dedicó a estudiar el chino en Shanghái
y lo hizo con tanto interés y pasión que unos 4 meses después de su llegada era ya capaz de ejercer su ministerio en el pueblo. El padre Alegra confesaba, bautizaba y comenzaba a predicar en chino. Fue tanto su dominio del idioma chino que llegó a ser entre los mismos chinos un maestro entre maestros. A finales de 1932 lo nombraron rector del seminario menor en Henyang. Gabriel se definía a sí mismo como un apóstol de la palabra. Sus biógrafos lo describen así. Su figura ha de contemplarse bajo la doble luz de sacerdote de Dios, devorado por el celo de las almas y buscador apasionado y entusiasta de la verdad. Acostumbraba pedir al Señor 4 cosas: la sabiduría, la santidad, el apostolado y el martirio. En su vida encarnó de veras el ideal del verdadero hermano menor, tal como lo describió San Buenaventura: sabio, humilde, piadoso y de celo arrollador. Gabriel tenía un gran bagaje cultural, todo al servicio del Evangelio, pues sabía y hablaba, además del italiano y el chino, el inglés, el francés, el español, el alemán, y entre las lenguas bíblicas el latín, el griego, el siríaco y el arameo. En sus primeros años como misionero, comenzó solo la traducción del Antiguo Testamento, a partir del texto original hebreo y arameo, y en 1941 había terminado prácticamente un primer borrador. Pero vio la necesidad de contar con la colaboración de otros, y así, prácticamente en 1944 terminó la traducción del Antiguo Testamento. Pero sucedió algo inesperado. En medio del fragor de la Segunda Guerra Mundial, perdió más de la mitad del texto traducido. Con más entusiasmo que nunca, convocó a algunos hermanos de su comunidad nacidos en China para que le colaboraran en su proyecto. Así nació en el año 1945 el Estudio Bíblico Franciscano en Pekín, que debido a la agitación y a la guerra tuvo que trasladarse a Hong Kong en el año 1948. A Gabriel le gustaba decir que el periodo de permanencia en Pekín era el ribotorto y la porciúncula de su vida, recordando aquella pequeña población y la capilla donde comenzó la orden franciscana, por la simplicidad, las dificultades, la pobreza que con frecuencia hacían el trabajo extenuante. En 1946 se publicó en Hong Kong un primer volumen de los Salmos, al que siguieron otros 11, que llevaban, además de los textos bíblicos, valiosos comentarios y notas críticas. Terminada la traducción del Antiguo Testamento, en 1954 marchó a Tierra Santa junto a otros franciscanos para formarse. A su regreso a Hong Kong en el año 1955, se dedicó a traducir el Nuevo Testamento a partir del texto griego. Más tarde, en 1968, el Estudio Bíblico Franciscano publicó por primera vez la Biblia completa traducida al chino. Sus biógrafos nos enseñan que el gran mérito de Gabriel, además de la traducción, fue la creación de vocablos nuevos que permitieran expresar conceptos que hasta el momento eran desconocidos para la mentalidad china. De esta manera, con el uso de estas palabras y conceptos nuevos, se abrió la puerta para la comprensión y los estudios de una teología china en contexto con su realidad y cultura. De igual modo, fue un puente para que los chinos pudieran acceder a los textos de la revelación y resaltar los aspectos culturales de China, distintos a los occidentales, que emergen de ese contacto con la fe. En esto se anticipó a los lineamientos que poco tiempo después promulgaría el Concilio Vaticano II. Tener esta traducción prácticamente partió en dos la historia de la evangelización en China. En 1955, el Pontificio Ateneo Antonianum de Roma le confirió el doctorado honoris causa en teología. Siguieron luego otras publicaciones.
una antología bíblica llamada El Buen Anuncio del Reino de Dios, también un diccionario bíblico de carácter científico y una revista bíblica de índole pastoral y apologética. Por otra parte, tradujo al chino algunos documentos de León XIII y Pablo VI. Asimismo, tradujo al italiano algunos sonetos chinos, escribió su autobiografía y un comentario teológico sobre la Divina Comedia. Cuentan sus biógrafos que, partiendo del interés común por la Sagrada Escritura, Gabriel, con espíritu conciliar y evangélico, dirigió su atención a los hermanos separados, iniciando con ellos un diálogo intenso y constructivo con fines ecuménicos. Gabriel cultivó también otros campos de intereses, en particular el arte y la música. Se caracterizaba por ser un religioso humilde, de gran corazón y compasivo. Fue un gran director espiritual y sencillo predicador. De manera particular, demostraba su caridad, atendiendo en algunas temporadas los leprosos atendidos por los franciscanos en Macao. Su religiosidad era discreta, caracterizada por una profunda devoción mariana. Poco hablaba de sí mismo y procuraba hacer todo bajo el mérito de la obediencia. Gabriel murió en Hong Kong el 26 de enero de 1976. En 1986, su cuerpo fue trasladado al convento franciscano de San Biagio. Fue beatificado en el año 2012 por el Papa Benedicto XVI. La pasión por anunciar a Cristo comienza leyendo las Sagradas Escrituras. Pidamos la gracia de hacer de su santa palabra nuestro alimento. Dios Padre de la Luz, que inspiraste en el beato Gabriel María, sacerdote, una ardiente dedicación a las divinas Escrituras, para que el Evangelio de tu Hijo resuene hasta los confines de la tierra. Concédenos también a nosotros, por su intercesión, alimentarnos asiduamente de la palabra de vida para testimoniarla siempre con palabras y obras. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En sus últimos años, el beato Gabriel sufrió problemas cardíacos y de hipertensión. Luego de un breve descanso, decidió volver a su tarea para llevarla hasta el final. Él escribió: Todo el mundo piensa que estoy enfermo. Todavía puedo trabajar, así que vamos a seguir. El ideal vale más que la vida. Preguntémonos si tenemos un ideal en la vida que seguir. Nuestra santidad no consiste en permanecer levitando. Es nuestro trabajo el que hace posible que se vean los frutos del bien que cultivamos. No nos cansemos de trabajar, especialmente por realizar aquello que sea para la gloria de Dios. Es la huella que vamos a dejar en el mundo, nuestro servicio. Beato Gabriel María Alegra, ruega por nosotros.